poniendo ejemplos varios para poder tratar del artículo 11. Entonces, son para las empresas que tienen regulación por parte del ICA y el INVIMA. Hay empresas que cumplen las dos funciones. Hay otras empresas que solamente lo regula, por ejemplo, el ICA. Entonces aplicarían capítulo 10. No necesitarían aplicar capítulo 11. Pero hay otras también que solamente les aplica capítulo 11 porque lo regula el INVIMA, porque manejan sus productos, etcétera. Entonces, podría ser. Y entonces aplicarían a la modalidad de la seguridad y facilitación fito y zoosanitaria o sanitaria. ¿De acuerdo? De acuerdo a su condición, a sus operaciones. ¿A quiénes? Les aplica entonces lo que regula el ICA. En este caso, pues a las empresas que tengan, manejen, fabriquen, comercialicen y tengan que ver con este tipo de productos, por ejemplo. Vegetales, productos, artículos relacionados, insumos agrícolas, semillas, animales, productos, subproductos, alimentos, insumos para alimentos para animales, ¿no? Entonces, lo regula en este caso el ICA. El ICA entonces se suma al equipo de auditores cuando hay una condición, cuando esa empresa tiene estas condiciones, será quien audite entonces el capítulo número 10 en esa empresa. Y a la parte entonces del equipo auditor. También llegaría, pueden llevar también expertos técnicos, el grupo del ICA puede ser varias personas que van a verificar, etc. Por ahora, en las auditorías que son varias personas, mire que ahí intervienen la DIAN, entre la policía, en este caso el ICA, en otros casos aplica la superintendencia de puertos, en otro caso, ¿qué más? La superintendencia de transporte, en fin, cada uno tiene una condición, los tenemos presente. Entonces, aquí lo va a auditar el ICA. Ok. Bueno, para los que están fuera de Colombia se llama el Instituto Colombiano Agropecuario. Todos los que tengan que ver con esa situación, especialmente para animales y antes, etcétera, lo regula el ICA. Ok. Entonces, ¿qué nos dice este numeral? 10.1 para el sector exportador-importador. Dice que se asegure que los proveedores de los productos antes mencionados, ¿se acuerdan? De los proveedores de estos, ¿cierto? Los proveedores de estos artículos, ¿qué le dice? Entonces que se asegure que quien provea de estos artículos, entonces deba que cumplan íntegramente la totalidad de los requisitos fito y zoosanitarios. Es decir, para mi proveedor, ¿cierto? Yo soy un importador, bueno, también un exportador si fabrico ese tipo de productos o importo materia prima para todos estos productos, etcétera. Entonces, mi proveedor debe cumplir totalmente, íntegramente la totalidad de estos requisitos fito y zoosanitarios. Los requisitos fito y zoosanitarios aplicables a ese producto, ¿cierto? A esa materia prima o a ese producto terminado. Tendrá de acuerdo a las regulaciones de país, etcétera. Más adelante vamos a ver cómo es eso. Entonces, que cumplan para ese producto todos esos requisitos. Entonces, cuando estamos especialmente auditando esto, entonces, ¿qué debemos llevar entonces en nuestra carpeta digital de documentos? Enterarnos con anticipación esa empresa qué tipo de productos está manejando, deberíamos saberlo para poder hacer mi lista de chequeo y saber entonces qué normas le aplican a ese producto, a esos productos que están importando o exportando o tener relación con esto. Entonces, el señor auditor, ¿qué va a hacer? Pues leer un poco más, prepararse más en esto y hacer una buena auditoría. Y si vamos a ser consultores, pues ni se diga. Tenemos que estudiar más, aplicar más, leer más normatividad, asesorarnos más de unos expertos, etcétera, para poder tener las competencias, entonces, mejores competencias para poder apoyar a mi cliente. Y soy auditor, pues lo mismo. Entonces, vamos viendo, ¿no? Otro documentico ahí para mi maletín, mi carpeta, ¿vale? ¿Qué le dice entonces el numeral 10.2 para el exportador? Cumplir
la reglamentación fito y zoosanitaria vigente establecida por el ICA aplicable a su proceso de exportación. Entonces, ¿qué me voy a remitir? Para este exportador, dependiendo de las condiciones allá de mi objeto social, de lo que esté exportando, fabricando, entonces debo cumplir toda la reglamentación que me dice ¿quién? El ICA. Todos esos reglamentos, todas esas normas legales que deba cumplir para ese tipo de productos, señores, entonces cumpla toda esa regulación. ¿Qué va a hacer entonces, señor auditor? Lea, prepárese más. ¿Cuál es la reglamentación establecida entonces y esté vigente para ese tipo de productos? Entonces hay que leer un poquito más para enterarme y entonces poderlo cumplir. La empresa, acordémonos que la empresa está haciendo o va a ser operador económico autorizado. Uno de los principios es que cumpla toda la normatividad vigente, legal, vigente en el país donde se está certificando, ¿verdad? Entonces, habría que entender muy bien qué tantos documentos, qué tantas normas o cuáles son las normas que debe cumplir y cómo la debe cumplir. Si quiero hacer una buena auditoría o asesorar muy bien a mi cliente. Y para el importador, entonces, ¿qué le dice este numeral? Contar con un sistema de administración de riesgos. Acuérdense allá, entonces, nuevamente traemos aquí el tema de la capacitación de riesgo, ¿verdad? Aquí se sigue utilizando la palabra administración. Bueno, ¿para cuáles riesgos? Los riesgos sanitarios y fitosanitarios, enfocado a su cadena de suministro internacional, indicando los procedimientos para su gestión. Entonces me valgo allá también de mi procedimiento o mi sistema de administración o gestión de riesgos que está ya en el numeral 1.2, ¿se acuerdan? Entonces me valgo de esa metodología, lo que establece allí, y le adiciono entonces a esa metodología, a esa matriz de riesgos, ¿cuáles? Los riesgos sanitarios, fitosanitarios a que está expuesta mis productos, mi operación en ese contexto que estoy mencionando. Entonces ya tengo este sistema de administración de riesgo, ¿verdad? Porque ya lo hice allá para cumplimiento de ese capítulo, de ese numeral. Solo que aquí le adiciono entonces este tipo de riesgos, fito y zoosanitarios, y podría servirme esa metodología, esa matriz, con todo lo que aprendimos allí también en nuestra capacitación de gestión de riesgos. A ver si me deja aquí pasar. Ah, perdón. A ver qué pasó. Ok. Para el exportador, este numeral. Tener implementado un sistema de buenas prácticas en sus procesos de producción, fabricación, comercialización que garanticen la sanidad animal y vegetal, al igual que la inocuidad del producto. Sistema de buenas prácticas. Está implementado. Hay productos o hay exigencias internacionales que exigen, por ejemplo, las BPM, buenas prácticas de manufactura en estos procesos. Entonces, ¿qué debería entender entonces? Si para ese exportador que está haciendo OEA va a ser OEA, le aplica obligatoriamente esas buenas prácticas, ¿sí o no? O entonces, ¿cuáles buenas prácticas o cuáles referentes de buenas prácticas para ese producto, ese tipo de productos que está establecido, aplicó entonces o las implementó en estos procesos? Recordémonos que estamos hablando de para la seguridad y la sanidad de animal y vegetal. Entonces, estamos frente a una situación bastante crítica, de mucho cuidado. Entonces, estas buenas prácticas vendrán a reforzar entonces esos controles para evitar una posible contaminación del producto, una posible contaminación del medio ambiente, etcétera, o que me pueda afectar las plantas o los animales. Y deba tenerlo implementado. Otra tarea para leer, otra situación para leer. ¿Qué buenas prácticas podrían aplicarle entonces a ese exportador que sea mandatorio o
la que estableció cuáles criterios, cuáles buenas prácticas podría ser. Entonces, allí inclusive hay normas de las ISO que también podríamos tener como buenas prácticas. En fin, si no es mandatorio, pues entonces la podríamos tener como referencia. Y para el importador, ¿qué le dice este numeral? Contar con un procedimiento documentado para la selección de sus asociados de negocio, a través de los cuales se exige el cumplimiento de requisitos sanitarios, fitosanitarios establecidos en Colombia. Entonces, señor importador, cuéntele a su proveedor que aquí en Colombia, ese producto que me está proveyendo o esa materia prima, aquí en Colombia tiene unas regulaciones. Entonces, señor proveedor, ¿qué debería hacer el importador? Primero, haga su procedimiento, que para que seleccionar sus proveedores que cumplan con la normatividad para los requisitos de ley normativos que hay en Colombia. Quiere decir que un proveedor que no cumpla con esos requisitos para ese producto, los establecidos en Colombia, pues entonces no podría trabajar o no podría tenerlo como proveedor, porque si no me cumple con esto que está aquí en Colombia, pues entonces voy a tener un problema, ¿cierto? Hay problemas complejos, especialmente en los países de Asia, por allá, de esos países, que a ellos les interesa solo vender, no, vender. A mí no me pida requisito, no me pida nada de esas cosas, porque yo no entiendo de eso. Y si no me quiere comprar, no hay problema, porque esos clientes es lo que hay. Además, usted me compra $500,000 y para mí eso no es nada. Eso no es problema. Ahí en la práctica eso se presenta. Entonces hay que tener cuidado cuando estamos seleccionando nuestros proveedores en el exterior, decirle, oye, ¿usted cumple estos requisitos para Colombia? Aquí se los envío, aquí le envío el documento que usted debe tener presente para que me diga si cumple o no cumple esos, y si no, pues no puedo negociar con usted porque me va a traer un problema aquí para el país. Y entonces, por ser OEA, por lo que voy a ser OEA, entonces me exigen que cumpla esto, pues entonces usted no puede ser mi proveedor. De una vez, tenerlo presente allá en el proceso de selección para seleccionar mis proveedores. Lo dicen acá claramente, ¿no? Entonces allá como dice que en el capítulo 2 allá lo dicen que asociados de negocio, entonces de una vez tengo allí desde mi procedimiento esa condición, esa situación a considerar con mis proveedores. Estamos hablando solo de proveedores en este caso. Ok. Para el exportador, este numeral, 10.4, asegurarse que el llenado de los contenedores, asegurarse que antes del llenado del contenedor, que estos y demás unidades de carga reúnan las condiciones óptimas de ¿qué? De limpieza, desinfección, conservación y almacenamiento. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si no tiene esas condiciones, pues seguramente voy a tener un problema de contaminación de mi producto, contaminación cruzada, y entonces debo asegurarme que en el momento antes de llenar ese contenedor, entonces el inspector de contenedores que debe tener conocimiento entonces de esto. Ese contenedor en una operación anterior de carga había transportado allí, no sé, sustancias tóxicas, y voy a llenarlo, entonces ese contenedor lo voy a utilizar para transportar productos animales o comida para animales. ¿Será que eso me representa un riesgo? Eso lo debe tener muy claro el inspector de contenedores cuando eso ocurra. Si no, si detecta, es más, debería detectar esa situación, esta situación de riesgo que me pueda traer problemas a mi producto o a mi exportación. Entonces debería, primero, tener el conocimiento y tener los criterios para rechazar un posible contenedor, por ejemplo, una unidad de carga que no cumpla con esos mínimos. Entonces, condiciones óptimas de limpieza, desinfección, bla, bla, bla. Y debería establecer entonces el exportador cuáles son esas condiciones óptimas, ¿cierto? Mis procedimientos, dejo claros los criterios de qué es lo que debe hacerse entonces para que esto no represente un riesgo para mi exportación o para mi producto que tengo en estos momentos en exportación, ¿verdad? Ok.
Cuando hay alguna pregunta, ya saben, interrumpen y aclaramos. Para que no haya por ahí, queden dudas. Ok. Para el importador, este mismo numeral. Demostrar mediante manifestación suscrita por el proveedor que cumple normas sanitarias, fitosanitarias establecidas por el Servicio Veterinario Oficial, por el Organismo Nacional de Protección Fito y Sanitario del país de origen. ¿Se acuerdan de la manifestación suscrita que deben tener allá los asociados de negocio que no son OEA? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, yo sí me acuerdo. Está por allá. En donde los asociados de negocio que no son OEA, en Colombia o en el exterior, deben tener una manifestación suscrita que cumple condiciones mínimas de seguridad para la cadena de suministro internacional. ¿Aquí qué ocurre? Entonces, también esa manifestación suscrita, que debería hacerlo también a ese proveedor que debe cumplir con ese requisito de manifestación suscrita, le adiciono entonces a esa manifestación suscrita que cumple los requisitos de seguridad mínima para la cadena de suministro y además cumple las normas establecidas en Colombia para ese producto que me está proveyendo, esa materia prima, etc. Entonces, esa condición especial para mis proveedores del exterior, en este caso, me regula el ICA, le adiciono a esa manifestación suscrita que ya tiene, porque ya cumple en el otro requisito, pues le adiciono esta condición. Lo que decíamos ahora, que debe tener un procedimiento para la selección de su proveedor y que cumpla, ¿cierto? Y ahora le digo entonces, escríbamelo aquí en una manifestación suscrita que usted cumple va a cumplir todos estos requerimientos que me exige mi país, perdón, que le exige el país de origen, allá en su país, perdóneme, allá en su país, sí cumple la normatividad, porque yo no puedo contratar con una persona que no cumple las normas, no cumple las leyes allá en su país. Miren lo importante que es esto. Entonces, dígame si lo está cumpliendo. Dígamelo por escrito. Por si de pronto, más adelante, en una investigación, o estoy en curso en una situación, yo puedo replicar inclusive con una demanda o por algún perjuicio que me haya hecho a mi empresa o a mi imagen, porque usted me dijo una situación que no era cierta, me ocurrió y me dijo algo, me engañó, o puedo replicar contra él, ¿cierto? Para todo eso sirve para protegerme también. Entonces, escríbalo y dígame si cumple ya en su país las normas. Para el exportador, numeral 3.5. Limitar el acceso de los empleados de las áreas críticas. Dentro de toda la cadena de suministro de producción, comercialización del producto, cuando se requieran de condiciones de sanidad y iniquidad exigidas. Limite el acceso. Todas las personas, todos los empleados no pueden estar allá en la planta de producción, especialmente allá en esos procesos tan críticos. Estamos en una producción de alimentos, allá donde debe tener todas las medidas de seguridad, de inocuidad, de sanidad, todas esas áreas críticas que están supremamente, que deben estar supremamente controladas, pues todos los empleados no pueden estar dando vueltas por allá, solamente personal autorizado. Entonces limite ese acceso, controle. ¿De acuerdo? Los que hemos tenido la oportunidad de estar haciendo auditorías en plantas de producción de elementos o de alimentos para personas, para animales, etcétera, sabemos la rigurosidad que es eso, entrar a esas áreas estériles allí. Y por nuestro ejercicio de auditoría hemos tenido que pasar por allí los controles supremamente estrictos. Bueno, las personas, la mayoría de las empresas lo son, habrá algunas que no son tan estrictos, pero es que el riesgo enorme de una empresa que le contaminen un producto y le perjudique la salud a las personas, a los animales, adivine qué pasa con esa empresa. Puede acabar ese día con un incidente, todas esas demandas que puede ocurrir. Entonces son supremamente estrictos. Entonces, lo que está diciendo es, limite, que controle que no todas las personas vayan por allí porque es que van a contaminar un producto, pues seguramente. Ok. Para el importador, este numeral. Corroborar, contar con soporte documental que permita verificar y asegurar que sus proveedores cumplen los requisitos fitosanitarios y demás establecidos en el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y los procesos de importación
en los procesos de participación de animales, vegetales, productos y artículos reglamentados. Entonces, corrobore, verifique, audite, verifique, evidencie que su proveedor cumple todos los requisitos del ICA para todo lo que le regula esta entidad, el Instituto Colombiano Agropecuario, también en los procesos de importación, en caso de animales, vegetales, sus productos y artículos. Entonces el importador, ¿qué debe hacer? Haga verificaciones. ¿De quién es la responsabilidad? Si yo soy importador y me están verificando o soy OEA, entonces mi responsabilidad es de importador. Hacer que mis proveedores cumplan todos estos requisitos. Si no cumple, pues entonces tengo un problema ya con un incumplimiento, con una acción requerida respecto del operador económico autorizado. Y este numeral 16 para el exportador, tener vigentes los certificados y conceptos fitosanitarios, zoosanitarios aplicables a su actividad. Es decir, todas las reglamentaciones, todas las normas que le apliquen a su empresa, todas las certificaciones que deba tener, licencias, implementar no sé qué prácticas, conceptos de las autoridades, autorizaciones, etcétera, las debe cumplir. Todo lo que sea aplicable a su actividad. Que deba tener concepto de no sé qué de la Secretaría de Salud de yo no sé qué municipio, porque su planta está allí, pues debe cumplirlo, ¿cierto? Porque si no, entonces no va a poder ser OEA o lo van a hacer una acción requerida. Ahí hay más tareitas para el señor auditor también. Enterarse entonces con anticipación, esta exportadora a qué se dedica, cuáles son los productos, etcétera, etcétera, y cuáles son los que le aplican. Entonces, en la auditoría debería verificar que esas certificaciones estén vigentes y sean, obviamente, auténticas, ¿no? Para el importador, numeral C16, garantizar que su proveedor tenga implementado un sistema de buenas prácticas, también, ¿sí? Documentado para sus procesos de producción, manufactura, fabricación, almacenamiento, según su producto a exportar. Entonces, el importador, en este caso, también debe exigirle a quién, a su proveedor, que tenga implementado ese sistema de buenas prácticas. ¿Cuáles? Las que sean aplicables a su producto, las que he establecido. Si por mandato de alguna norma le aplica alguna norma internacional, algún estándar internacional, pues mandatorio cumplirlo, debe verificar. Entonces, señor auditor, lo mismo. Señor importador, verificó en sus proveedores, déjame ver cómo lo hizo, cómo hizo la auditoría, cómo hizo la verificación, dónde están las evidencias y asegurarme que realmente lo hayan hecho. El 17 para exportador. Fíjese que aquí no están hablando de agencias de aduanas, no están hablando de transportistas, nada de eso, ¿verdad? Estamos hablando de exportadores e importadores en este capítulo, ¿de acuerdo? Entonces, estar debidamente registrado ante las autoridades sanitarias y de control correspondiente. Señor exportador, tenga los registros de las autoridades, quién expidió la licencia, tenga la vigente. Registros ante autoridades, o sea, ya hay otros registros, que es Cámara de Comercio, el RUD, esté registrado ante la DIAN, ¿qué más? Bueno, aquí para las autoridades sanitarias, habla de las entidades sanitarias básicamente, ¿no? Entonces, le aplica todo lo que le regule su producto, bueno, autoridades sanitarias para su producto, para su operación. ¿Qué le dijo el INVIMA? ¿Qué le dijo el ICA? En este caso el ICA, estamos hablando del capítulo que regula el ICA, que debe cumplir como autoridad, ¿cierto? Las que le correspondan, igual, auditoría.
Para el importador, también exíjale a su proveedor entonces que tenga implementado procedimientos documentados. ¿Para qué? Para inspección, limpieza, desinfección interna y externa de los contenedores, además unidades de carga antes de llenado. ¿Se acuerda que decían allá para el exportador que antes de llenar entonces estuviera presente eso? Tuviera cuidado con eso. Aquí le dicen al importador también. Entonces, pero a su proveedor, exíjale entonces que cumpla con esto. Y hace entonces su proveedor, si está en Asia, por allá en un país de esos, ¿verdad? Déjenme ver evidencias. ¿Cómo hacen? Mándeme un video, envíame un formato, una fotografía de cómo es que están haciendo ese control. Déjame ver su procedimiento, si es que lo tienen. Tendrán controles mínimos allá, ¿verdad? Porque ya dijeron que tenían una manifestación suscrita, nos dijo que cumplían, ¿verdad? Entonces, en esa manifestación suscrita que me dijo que cumplía como requisito mínimo de seguridad, entonces en esa también le incluya esta situación y me deja ver las evidencias, ¿cierto? Puedo también, algunas empresas utilizan que para asegurarse de este cumplimiento, su representante comercial en ese país, qué sé yo, habrá siempre una persona que es la que va allí a tener contacto con sus proveedores, ¿cierto? Hacer allí, asistir a las ruedas de negocios, allá a comprar, a negociar. Entonces, ¿qué podría hacer? Señor comercial, usted que va para allá, para Japón, para no sé dónde, entonces lleven su maletín un formato de inspección, un formato de verificación, una lista de chequeo con todas estas condiciones y verifique entonces que esto se esté cumpliendo. Claro, tengo que hacerle una capacitación especial a ese comercial en este asunto para que me ayude. Otros contratan una persona, ya un par o alguna persona o una empresa que haga estas veces y lo pueda verificar, ¿cierto? Hay varias formas entonces de poder verificar que su proveedor realmente cumple. Para el exportador, aplicar la normatividad nacional en materia fitosanitaria establecida, fitosanitaria establecida por las autoridades nacionales. Eso lo han repetido varias veces, ¿verdad? Aplicar la normatividad nacional. ¿En qué materia? Es fitosanitaria. Todo lo que le aplique a su empresa, a sus productos, mercancías, procesos que manejan, pues, ¿qué me dijo la autoridad que cumplir al respecto de esto? Pues cúmplalo simplemente, aplíquelo. Y hay otra tarea para también, como he venido diciendo, para el señor auditor que se capacite en esa normatividad. Por lo menos que eso existe, sabe cuál es esa normatividad y si existe, poderla verificar. Para el importador, garantizar entonces que el personal vinculado a las actividades de recepción, manipulación, transporte, almacenamiento y otras que involucren el manejo directo de la mercancía cuente con el conocimiento necesario para el desarrollo de su actividad. Capacite a las personas. Que está diciendo, y ya dijimos, allá hay unos temas de capacitación que podríamos tener presente también y adición entonces, ¿qué otras cosas aquí? Para estas actividades de manipulación, recepción, manipulación, almacenamiento de estas mercancías, a los que tienen control o contacto directo con esas mercancías, entonces capacítelos. ¿Qué voy a hacer entonces si esta empresa aplica ya para este capítulo? Pues como ya nos dijeron que teníamos un programa de inducción, reinducción y capacitación en situaciones de pánico y otras cosas, pues entonces adicione allá esas capacitaciones adicionales que necesitan estas personas saber y allí en ese programa, en ese cronograma, si se quiere ya que está también como componente, entonces está involucrado esto también, verifíquelo allí. Y lo mismo, verifique las evidencias que realmente se está haciendo esa actividad de capacitación. Para el exportador, 19, contar con un área de almacenamiento, clasificación de sus instalaciones para el desarrollo de las inspecciones sanitarias previas a la salida hacia el lugar de embarque.
áreas de almacenamiento. Esas áreas deben estar, ¿qué? Delimitadas, seguramente controladas, para que en estas actividades que se van a desarrollar allí, pues estén dentro de esa área. Seguramente que debe estar controlada, por supuesto, tenga los mínimos control. Entonces, el desarrollo y la auditoría que vamos a hacer, esas áreas, entonces, pues hay que dar un paseíto por las instalaciones, determinar, saber cuáles son las áreas que designó entonces ese exportador en este caso para esas tareas con las mercancías y verificar que realmente lo estén cumpliendo. Bueno, este es un capítulo un poquito largo también. El 9 para exportador, para importador, exigir que su proveedor cuente con un sistema de trazabilidad documentado que permita hacer seguimiento al producto a través de todas las etapas de producción, transformación y comercialización. Entonces, señor proveedor, ¿cómo controla usted sus operaciones? ¿Cómo esas evidencias? ¿Cómo lo hace? Y todo eso esté documentado. El importador debe preguntarle entonces a su proveedor ese documento, o cómo lo hace, cómo lo está evidenciando, cómo lo está controlando en todas estas etapas. De ese, sobre todo ese producto que me está proveyendo, de ese material, ese insumo, etcétera, que me está vendiendo. A ver, entonces, para el exportador, este numeral. Garantizar la capacitación de su personal y proveedores en temas relacionados con exigencias sanitarias de inocuidad según reglamentación sanitaria vigente. Otro tema de capacitación, ¿cierto? Para allá, para mi programa de allá el que vimos, sería en el capítulo 9, ¿cierto? Entonces, allí le adiciono estos temas. Las exigencias sanitarias y de inocuidad. Según mi producto, según, en fin, lo que le aplique para mi producto, para mi operación, para mi responsabilidad como exportador respecto a estas condiciones. Entonces, allí lo voy a adicionar en mi programa con las mismas características, seguramente la misma metodología que establecimos allá y que ya conversamos. Para el importador, contar con protocolos de manejo, inactivación, destrucción de productos que representan riesgos fitosanitarios en el país. Trae a mi memoria esto para poder explicar, estando en Aeropuerto El Dorado como el responsable de seguridad en unos años, veía cómo se destruían productos, inclusive animales. Recuerdo haber visto cómo se incineraban una cantidad de búfalos, animales que venían de otro país y los incineraron. Y venían en un avión de carga, bastantes animales de esos. Y entonces, ¿por qué? Porque no traían las condiciones, no cumplían con las condiciones, representaban algún riesgo y el país de llegada lo que hace de una vez incinerar de una vez, porque puede traer quién sabe qué cosas ahí y nos pueden, lo que pasó ahorita con, válgase decir, lo que está pasando con esta pandemia. Claro que sí, es muy complejo saber cuál era, porque hubo una persona que había venido a incinerarlo de una vez, no, antes. Entonces, pero sí ocurre esa situación, o sea, el país de origen, el país de, si llega, por ejemplo, con esos problemas una mercancía, pues ya sabe que le va a esperar. Lo mismo cuando hay una importación, yo como exportador, seguramente allá en ese país me van a pedir lo mismo. Y si no tengo esas condiciones de mis productos o mis embalajes o mis materiales de empaque, etcétera, que representen un riesgo para ese país, pues ya sabe lo que le va a pasar. Seguramente van a destruir ese embarque y va a tener un problema.
pasaba mucho con las estivas de madera. Llevaban a otro país y esas estivas de madera, si no estaban inmunizadas, certificadas, pues llegaban allí y no cumplían con ese requisito, pues habría que incinerar eso porque representa un riesgo, ¿verdad? Entonces debe tener esos protocolos precisamente para esa situación. Aquí, en el caso del importador, todo eso que representa riesgo debería controlarlo, debería tener esos protocolos para cumplirlos. Este numeral para el exportador, el 11, tener un plan fito y zoosanitario con monitoreo continuo. Plan, ¿qué va a hacer en estos casos? Escriba, dilo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? A través de ese plan. Y pues obviamente evidencia, ¿no? De cómo lo está aplicando, cómo lo está monitoreando, cómo lo está midiendo, cómo lo está controlando, por supuesto. Para el exportador, este numeral. Tener establecido un plan sanitario de control de plagas y roedores. Ahí están los animalitos. ¿Cómo va a controlar a esos animalitos? Es lo que le está diciendo. Plan sanitario de control de plagas. Por eso, y es mandatorio, por las autoridades de control en las diferentes localidades, ciudades o países donde están establecidas las plantas o el sal exportador, hay normas, a veces muy específicas. Habría que saber entonces cuáles son las normas que le aplican para esto y debería cumplirlas. Dentro de su plan sanitario, pues debe contemplar el manejo. ¿Cómo es el manejo de esta situación? Porque especialmente los que fabrican y exportan productos, alimentos para animales, adivinen qué van a hacer estos animalitos de la región. Pues van a llegar allí porque pues, hay comida, ¿no? Comida suficiente. Ok, y para el exportador, este numeral, tener establecidas actividades, programas que lleven a la protección del medio ambiente según su sistema de producción. Entonces, le está diciendo, cuide el medio ambiente. Actividades y programas de protección para cuidar el medio ambiente. ¿Cuáles? ¿Qué dijo? ¿Qué determinó? ¿Qué estableció en su programa? En sus actividades, qué acciones determinó y pues eso se vuelve auditable, por supuesto. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Estamos calladitos? ¿Estoy explicando bien o están dormiditos? No, no, para nada. Aquí estamos muy atentos. Claro que yo estoy No. hablando por todo, no sé. Vamos bien, Manuel. Ok, qué Todo bien, alegría, todo bien, todo bien. qué alegría me da escucharlos, no sé qué, de pronto me duerman. Ok, es un poquito pesada la información, pero esto les va a servir. Se van a acordar cuando estén allá en la implementación o en la auditoría, se van a acordar de mí que esto es supremamente importante. ¿Ya? No se me duerman porque allá en la vida práctica es cuando entonces vamos a añorar tener ese conocimiento, esos tips por lo menos para mejorar mi proceso. Ok. A ver un segundo porque es que estoy aquí. Ok. ¿Se han dado cuenta que estos estándares, por ahí atrás no mencionamos al importador? No le aplica a todos estos al importador, ¿verdad? Ya, o sea, al exportador le aplican más estándares en este capítulo también, estándares y adicionales. Muy bien, y el 14 entonces, para exportador, tener establecido un programa de control médico continuo para sus trabajadores, programa de control médico. Claro, y seguramente allí por seguridad y salud del trabajo, esto también es bastante riguroso, seguramente allí lo tendrán establecido a prevenir alguna situación producto del manejo de estas sustancias, materias primas, tóxicas, etcétera, que pueden afectar la salud de los trabajadores, entonces, pues debe tener entonces establecido ese programa de control, monitoreo, no sea que esté afectando la salud de mis trabajadores producto de esta actividad que estamos desarrollando. Allá me valdría también entonces de ese programa que seguramente está establecido para seguridad y salud del trabajo, ¿cierto?
También para el exportador, tener establecido un sistema de trazabilidad que permita hacer seguimiento del producto a través de todas las etapas de producción, transformación, comercialización, según sea el caso. ¿Qué le dijo que debía tener? Un sistema de trazabilidad, control, evidencias de cómo hacen el seguimiento a ese producto en todas estas etapas. Es decir, deje evidencias, deje trazas de lo que hace, cómo lo está controlando. Todo aquí, para cada una de estas actividades tendrá obviamente unas evidencias que verificar. Entonces, ¿cómo es ese sistema de trazabilidad para poder verificar esto en esas actividades? El 16, exportador, tener establecido un protocolo de limpieza, desinfección de vehículos que ingresen y salgan de sus instalaciones, tanto en el área externa como interna, y de almacenamiento. Entonces, señores, ¿cómo es el protocolo? El auditor preguntará por este protocolo. ¿Qué debe tener ese protocolo? ¿Cómo se limpia, se desinfeccionan los vehículos al ingreso y salida de las instalaciones? Allí normalmente esto se cumple bien, especialmente para los que fabrican este tipo de productos, alimentos, etc. Porque ellos sí se cuidan bastante en que un elemento de estos, un vehículo, les traiga problemas. Lo mismo debe hacerse a la salida, que no lleve problemas al exterior, al medio ambiente, ese vehículo. Entonces hay que hacer la desinfección. Para el exportador también el 17, tener establecido un protocolo de limpieza, desinfección de las diferentes áreas de producción, transformación, comercialización, según sea el caso. Aquí estará muy establecido también allá en seguridad y salud del trabajo. Seguramente esto lo tendrán presente. Habría que preguntar por ese protocolo. Si no lo tiene, pues obviamente eso debería cumplir por norma legal, entonces también lo debe tener. Pero el auditor también establecerá entonces, dirá cómo verificar. Y pues obviamente hay que verificar ese protocolo. ¿Cuáles son las actividades? ¿Cómo lo hacen? Evidencias, fotografías, grabaciones, video, etcétera. Sería para ver cómo realmente hacen ese tipo de desinfección, de limpieza a esas áreas. El 18, para exportador, tener definida una separación de las áreas y flujos de movimientos de personal diferentes en las diferentes etapas de producción, transformación, comercialización, según sea el caso. Separe las áreas, controle esos movimientos de esas personas por ahí, por esas áreas de producción, transformación, ya lo hemos dicho. Defina entonces cómo es esos controles, cómo separa esas áreas unas de otras, para que, ¿me acuerdan que dicen que controle por allí el acceso a las personas, en fin? Bueno, y le dice que tenga entonces separadas esas áreas controladas. Tener establecido un protocolo de manejo, inactivación, destrucción de productos que representen riesgo fitosanitario, tales como plantas enfermas, desechos, cosecha, materiales, materiales animales, entre otros. ¿Cuáles entre otros? Bueno, embalajes, por ejemplo, embalajes, no sé, elementos que tengan algún contacto para que puedan representar riesgos de esto. Entonces, señores auditores, protocolo. Señor exportador, protocolo para que cumpla esto. Esta situación para prevenir este riesgo, controlarlo y lo mismo, evidencia de cumplimiento. Sería lo correcto entonces verificar. Muy bien. Ahora sí. ¿Cómo vieron este capítulo? Comentarios. ¿Complicado? ¿Difícil? ¿Bastante protocolos? ¿Bastantes requisitos? ¿Cómo lo vieron? Pues sí, es un poco no. complejo. Es un poco complejo porque pues hay, digamos, cosas que de pronto pues no se conocen, ¿no? Entonces, de pronto lo que ya hemos hablado en otras sesiones, hay que
profundizar, pues precisamente para poder, digamos, evidenciar todos esos protocolos que deben tener, para pues obviamente validar si se cumple o no con el requisito. ¿Es largo? Pues obviamente, pero sí es bien complejo. Sí, es de mucha exigencia, ¿no? Sobre todo porque se trata de salud de los animales, los vegetales, las plantas, etcétera. Se trata de eso, ¿no? Este es el capítulo que regula el ICA para ese tipo de productos, para esas empresas que se dedican a este tipo de comercio de productos, etcétera, o los que fabrican. Es un capítulo un poco largo de cumplir. Entonces, cuando vayan a hacer la consultoría, tengan en cuenta que si es una empresa de estas, pues se va a ir más horas de trabajo, mucho más tiempo, mucho más recursos, y ténganlo presente cuando vayan a ese primer análisis, ¿verdad?